en algún dispositivo o de alguna manera quisiera abrir su Biblia física donde usted la tenga, quisiera que vayamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 2, los versos desde el 19 hasta el 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 19 al 22. Una vez lo tengan, entonces les invito a orar en este momento. Padre amado, bendito y soberano Dios del universo, te damos muchas gracias por la bendición, por la oportunidad, por el privilegio de hablar no solamente de tu palabra, sino hablar con el que ha inspirado esta palabra. Te rogamos, Señor, que la misma surta el efecto necesario para cada corazón necesitado, que ésta pueda refrescar nuestro corazón seco y que tu palabra con poder, así como tú la has conferido, pueda romper las cadenas, Señor, y nos des la bendición de ser este día edificados en Cristo Jesús. Gracias por ella. Gracias por esta iglesia. Gracias por el pastor. Gracias, Señor, por las ovejas que él dirige. Te ruego, Dios, que tú seas el pastor del pastor de estas hermanos, de estos amigos. Tú seas el pastor de los pastores y de cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, ya hemos citado la palabra. Se precisaba un sucesor en lugar del profeta Elías. Ya Elías estaba para ser arrebatado, estaba para ser quitado de su estudiante, compañero, el profeta Eliseo. Y entonces en unas y otras y más de una ocasión, le pide a Eliseo que le espere en cierto lugar porque él entonces iría al Jordán, cosa que el profeta Eliseo se negó. Luego pide que lo espere en otro lugar para él ir a Betel y luego para ir a otros lugares, y a las mismas el profeta se negaba. No te dejaré, decía él, no te dejaré. El profeta Elías había sido ya anunciado de que sería quitado de Eliseo, pero también el profeta Eliseo, por el mismo espíritu, había recibido la noticia de que sería apartado de su maestro. Ahora este hombre estaba decidido, estaba dispuesto, estaba completamente entregado a seguir a su maestro donde quiera que vaya. Y ustedes y yo conocemos la historia de que entonces él dijo: ¿qué voy a hacer contigo? Una doble porción de tu espíritu es la que quiero. La palabra de Dios presenta que el profeta Eliseo le presenta una prueba. Si tú ves, cuando yo sea quitado de ti, entonces recibirás lo que has pedido, cosa que solamente Dios podía dar. Pero notamos aquí cómo los hombres de Dios hablaban en nombre de Dios sin temor, hablaban en nombre de Dios sin duda, hablaban en nombre de ese Dios poderoso que podía cumplir aquello que el Espíritu había puesto en su mente. Gloria sea el nombre de Cristo. Luego de ser quitado Elías, Eliseo recibe lo que había pedido. Como muestra de eso es que con el mismo manto había abierto una vez más el Jordán y había pasado otra vez para este lugar. Luego de eso, la Biblia presenta que Eliseo se dirige a una ciudad donde había una escuela de los profetas, porque no era una sola, habían varias. En una de esas, entonces se dirige el profeta Eliseo. Y es allí donde quiero invitarles a leer en el capítulo 2, el versículo 19, dice la palabra de Dios: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo.
como mi Señor ve. La ubicación de esta ciudad es buena, pero el agua es mala y la tierra es estéril. En primera instancia, amados, vemos una problemática, vemos una dificultad, vemos una situación adversa, complicada. Pero también aquí vemos algo positivo. La Biblia presenta que en las cercanías de la antigua Jericó, que había sido derribada, se había levantado otra ciudad. Y Eliseo se dirige hasta allí, dice la palabra, y los hombres de la ciudad se percatan que el varón de Dios está en la ciudad. Habían traído la dificultad de un problema que hacía tiempo. Y aquí el problema no es falta de agua. Aquí el problema no es la distancia del agua. Aquí el problema es que las aguas son malas, están enfermas y como tal las tierras también estaban enfermas. Lo sembrado era abortado, la tierra no daba sus frutos, los animales estaban enfermos, los niños estaban enfermos, el pueblo estaba enfermo. En los tiempos antiguos era mandatorio que las ciudades se erigieran, se levantaran en las proximidades o en las cercanías de los arroyos, de los ríos, de las aguas, por muchas razones. No existía el sistema de acueductos que hoy conocemos, que puede enviar el agua con presión hasta el último piso del más alto edificio. Era necesario, era saludable, era mandatorio que las ciudades, que los pueblos se colocaran en la cercanía de las aguas. Los hombres de la ciudad hicieron lo propio. La gente del pueblo, los que levantaron, los que fundaron aquella ciudad, hicieron lo correcto. Colocaron la ciudad en las proximidades de las aguas. El problema no era falta de agua. El problema no era falta de líquido, el problema era el líquido mismo que tenía el problema. La Biblia presenta que ante esta situación complicada y evidente, porque ellos mismos dicen, como mi Señor ve, no hay que dar mucho detalle, lo que está a la vista no necesita espejuelo, dicen por ahí. Y se veía claro en los sembrados, se veía claro en la tierra árida, se veía claro que el fruto no era saludable. Como mi Señor ve, la ubicación es buena, pero las aguas son malas. La tierra aborta lo sembrado. La tierra está enferma porque el agua está enferma. Cabe destacar, mis queridos, que aunque esta es una situación complicada, aquellos hombres nos dan el primer punto a tomar en cuenta este día. Aunque tenían un problema, no se quedaron de brazos cruzados, no se conformaron a vivir en un lugar de dificultad, buscaron al hombre de Dios, buscaron al varón de Dios, buscaron la salida, buscaron de Dios su misericordia, la extensión del favor de Dios, buscaron. La Biblia dice en el versículo siguiente que Eliseo entonces le pide dos cosas. Traedme una vasija nueva y pongan en ella sal. Cabe destacar, mis queridos, que aquella tierra que ahora estaba siendo enferma por las aguas enfermas, no siempre fue así. No siempre fue una tierra enferma, no siempre fue un río enfermo. La palabra del Señor nos ayuda a entender esto cuando los siervos de Lot y los siervos de Abraham estaban en altercado por los pozos, por las aguas. La Biblia dice que Abraham miró hacia un lado y
Lot miró hacia otro y entonces dijo Abraham: no haya entre nosotros ninguna disensión ni dificultad. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú vas al sur, yo iré al norte. La Biblia dice que Lot miró aquella inmensa llanura, un valle fértil. La sierva del Señor, Elena Harmon de White, escritora norteamericana, lo compara con el valle de Jehová, con el valle del Señor. Era una tierra fértil, era una tierra hermosa, era una tierra de grandes y hermosos frutos. Entonces, ¿qué pasó? La destrucción de Sodoma y Gomorra causó estragos en aquel valle. Las secuelas de aquella destrucción causó gran dificultad. Y aunque el valle no perdió del todo su fertilidad, pero fue duramente afectado. 5 siglos más tarde, el pueblo ya ha salido de Egipto, el pueblo está a las orillas del río Jordán, el pueblo ya ha cruzado el Jordán, ahora el pueblo está listo para rodear a Jericó y gritar al 7º día por Jehová y por Josué. Y la Biblia dice que los muros cayeron. Sobre aquellas ruinas, libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, sobre aquellas ruinas, la Biblia dice, en el verso ya citado, que Josué, por orden de Jehová, por inspiración divina, profiere una maldición, una segunda maldición sobre aquella misma tierra. Maldito el hombre que edifique esta ciudad, que la reedifique, que la levante. La Biblia dice, en su hijo mayor levantará sus cimientos y en su hijo menor colocará su puerta. Sigue pasando el tiempo y llega al reino la malvada Jezabel y Acab. La Biblia dice que estos hombres, este reino ordenó, financió aquella ciudad ser levantada, ser reedificada, cosa que Dios había dicho que no. ¿Por qué no? Aunque aquel era un punto estratégico comercialmente hablando, y era posiblemente la capital del comercio, Jericó, pero también era la capital del culto a los dioses. Era la capital del culto a esta reina, a esta diosa llamada Astarte. O sea que no solamente era una ciudad de importancia capital económicamente hablando, sino que era la capital de la orgía, era la capital de la idolatría. Y si de algo Dios ha cuidado siempre a su pueblo, es de la idolatría, de adorar cosas, de adorar dioses ajenos, de quedarme sirviéndome a mí mismo cuando el servicio lo merece Dios, de quedarme haciendo cosas que no son correspondientes con el día del Señor ni en el día del Señor. Pero aquella gente mandó a reedificar la ciudad. Y la Biblia dice que un hombre de Betel fue comisionado para levantar la ciudad, cosa que Dios había dicho que no. Y aquí cae otra maldición. Ahora, hermanos queridos, esta tierra que ahora es reedificada es la misma tierra, es la misma ciudad por la que estos hombres están clamando a Dios por medio de Eliseo para que le revierta esa situación. No siempre fue así. Y quiero con esto señalar, amados, que no siempre hemos vivido distanciados, que no siempre hemos vivido friolentos espiritualmente. Tal vez esté hablando este día para alguien que se siente con poco interés, con poca intención de seguir este camino y esta carrera de la fe. Pero si analizamos y hacemos una mirada retrospectiva, nos daremos cuenta que hubo un momento en nuestra vida en el que sentimos el fuego del primer amor, en el que sentimos la intención de entregarnos por completo a Dios. De manera que Dios quiere que usted y yo volvamos a ese primer amor, que usted y yo volvamos a ese fuego donde podemos proclamar sin pena, sin vergüenza, sin ninguna restricción,
que tenemos un Dios que es poderoso y que está dispuesto a sanar nuestra tierra. La Biblia dice que Eliseo pidió una vasija nueva. ¿Por qué una vasija nueva? Y pidió sal. Cabe señalar, como ya hemos dicho, que aquella tierra era un lugar donde se celebraban cultos paganos y se hacían sacrificios humanos. Eliseo está no solamente cuidando al pueblo y cuidando la actividad de que esta vasija sea manchada o haya sido usada por asuntos ya que ofenden a Dios, sino que también le está recordando al pueblo que el Señor es el único que merece nuestra entera y completa adoración. Una vasija nueva. No hay que ir muy lejos para saber que esas vasijas generalmente eran hechas de barro. Pues también quiero invitarte a pensar que esta vasija, que es tu cuerpo, que soy yo, que es el mío, que es el tuyo, también es hecho de barro y ha sido hecho para ser lleno, para ser llenado de la presencia del Señor. No para ser instrumentos en las manos de otras personas o instrumentos para uso pagano, para uso descomedido o para ser instrumentos en cosas triviales o de repente profanas. Hermanos, otro elemento que pide Eliseo y es sal. La sal es un ingrediente indispensable en lo que necesitamos para el alimento y para muchas cosas, no solamente en alimento. La sal es útil para preservar. La sal es útil para dar sabor. La sal es útil para sanar. No sé cuántos de ustedes en algún momento, ojalá que no, pero si así lo han sentido o vivido, podrán entonces estar de acuerdo conmigo. Si hemos sufrido alguna raspadura, si hemos sufrido algún rasguño, en mucho tiempo nosotros sufríamos algún accidente o algo y nuestros padres recurrían a la sal para colocarla en esa herida. No sé cuán difícil le puede parecer esto al doctor Santiler, siendo médico, que esta acción sea tan cruel y tan difícil, pero permítanme decirle que al cabo de muy pocos días, poco tiempo, la sal surtía su efecto. Claro, no podemos negar que dolía, no podemos negar que ardía, no podemos negar que hasta quemaba, pero sanaba. Déjenme decirles que esta sal no solamente estaba haciendo la función de sanar aquello que podía estar dañado, sino que estaba recordando un pacto que el Dios del cielo había hecho en Deuteronomio con el pueblo y había hecho en el libro de Jueces con el pueblo también. O sea, Eliseo le está recordando al pueblo, ustedes hacen un pacto con Dios y Dios sanará sus tierras. Es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Dios va a sanar tu entorno, Dios va a librarte de esa dificultad. El Señor Jesús, siglos más tarde, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. De la única manera que la sal puede surtir el efecto es cuando entra en contacto con aquello que necesita salar. Usted puede tener montones de sal, pero si no pone la sal en contacto con lo insípido, no va a surtir ningún efecto. Así que Eliseo sale con la vasija y en la vasija la sal y se dirige hacia las fuentes de los ríos. Me llama mucho la atención esta parte y quisiera, por favor, que prestemos cuidado porque aquí podría estar el tema. Aquí está el enfoque que queremos presentar este día, en este momento. Me llama mucho la atención que Eliseo se dirige a la cabecera del río, a los manantiales, a la parte donde nacen los ríos. Definitivamente aquí hay una lección y Eliseo nos da la lección de la vida con esta acción. Es un principio. Quiero contarles, como así adelantó el doctor, yo soy usuario de una silla de ruedas desde hace 18 años. Pero más reciente, 3 años y meses hace que perdí una de mis piernas.
Caí de un árbol hace 18 años y perdí el comando de mis miembros inferiores. Pero 3 años y meses hace que volví a caer de mi propia silla de ruedas y entonces perdí una de mis piernas. Quiero contarles, y con esto quisiera relacionar lo que hace el profeta Eliseo. Fui sometido a varias cirugías. Conseguí una bacteria, la bacteria no cedía, mi pierna no mejoraba, mi cuerpo cada día iba empeorando y mi salud estaba altamente comprometida. Un día de esos el médico va a visitarme y entonces me dice: Hermis, temo que tendremos que hacerte otra cirugía. Estaría hablando de la 4ª cirugía, pero ya me había hecho 3. Yo le dije: doctor, está bien, no pasa nada. Si tiene que hacer una 4ª, hágalo. Recuerdo que le dije calmado: si hay que hacerlo, vamos. Pero el doctor entendió que yo no había entendido el mensaje y entonces me dijo: Hermis, si vamos a hacer otra cirugía, será para amputar tu pierna. Y ahí sí me dolió. Ahí lo entendí y me dolió, pero había que hacerlo. Quiero resaltar, quiero recalcar, quiero enfatizar que aunque yo no quería que cortaran mi pierna, había que hacerlo. Era una necesidad urgente. El doctor me dijo: o es tu pierna o eres tú. O cortamos tu pierna para que vivas o tu pierna te corta y pronto vas a morir. Entonces yo dije: córtela, doctor, córtela. Se preparó el quirófano, todo estaba listo. A la mañana siguiente estoy en la sala preoperatoria. Y recuerdo que el médico con un lapicero, una felpa, marcó en mi pierna dónde iba a ser el corte, justo en la rodilla, porque allí estaba el problema, porque la bacteria estaba allí en mi rodilla. El asunto es que cuando entramos en el lugar de operación, en la sala para la cirugía, y que me sacan de la sala de cirugía, que despierto, que puedo ya tener conciencia, me doy cuenta que mi pierna está cortada más arriba de donde el doctor había indicado. Y ahora no solamente me preocupa, me enojé y le pregunto: doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué usted cortó más arriba de donde había dicho? Usted me marcó la rodilla, pero veo que el corte está pulgadas más arriba de mi rodilla. ¿Qué pasó? Y el doctor me dijo algo que cerró mi boca y me dio la lección que quiero compartir con ustedes ahora. Me dijo: Hermis, es cierto, yo marqué en tu rodilla y ahí iba a ser el corte. Pero cuando hicimos la incisión otra vez, nos dimos cuenta que el problema, yo tenía una bacteria llamada estafilococos. No sé cuál sería la forma más correcta de decirlo, pero así entiendo que me dijo el médico. Ahora, acabo de decirles que me caigo de un árbol llamado coco o coconut, dirían por allá en alguna parte, un cocotero, una palmera, una mata de coco. Me caigo y ahora consigo una bacteria llamada Staphylococcus. Yo me hago la pregunta a manera de chiste o jovial: ¿qué le pasa al coco conmigo? Me persigue hasta el punto de querer quitarme la vida más de una vez. Hermanos queridos, tal vez sea esta una forma jocosa, pero hay una gran verdad. El doctor, cuando me dijo: Hermis, esa bacteria que yo había dicho que iba a extirpar cortándote en la rodilla,
ya había invadido tu muslo. Y no era verdad, ni prudente, ni ético, ni profesional que yo cortara tu pierna donde dije y te dejara el problema. Y aquí, hermanos, yo quiero con ustedes entender y que ayudemos a entender a otros. El doctor cortó mi pierna no donde él dijo, sino donde necesitaba que fuera cortada. Eliseo me ayuda a entender que el problema se ataca en la raíz. Eliseo y el doctor me ayudaron a entender que el problema se arranca desde el tronco, que la dificultad se ataca desde sus cimientos. El Señor Jesús dijo, el problema del hombre está en su corazón. El problema del hombre está en su mente. Con esto quiero decir, hermanos, Eliseo tiene una acción que debe ser un principio para nosotros. El problema no está en lo que hacen tus manos. El problema no está en donde llevan tus pies. El problema no está en lo que dice tu lengua. El problema no es tu esposo. El problema no es tu esposa. El problema no son tus hijos. El problema no es la desobediencia que hay entre uno y otro. El problema está en nuestra mente. El problema está en donde se conciben los malos y los buenos pensamientos. El Señor Jesús dijo, donde esté el corazón, ahí estarán los intereses, ahí estarán las acciones, hermanos. Y ahora el que roba, el que mata, el que adultera, el que habla mentira, todas esas cosas son resultados de un pecado mayor. Son resultados de un pecado. El pecado es no tener la mente en Cristo. El pecado es no tener la mente de Cristo. El pecado es no tener mis pensamientos en Cristo. El pecado es no poner mi corazón en Cristo. El pecado es no darle mi corazón a Cristo. Una vez que mi corazón sea habitado, mi mente sea habitada por Cristo, mis manos harán lo que es de Cristo. Mis pies me llevarán a donde quiere Cristo. Mis manos harán lo que le agrada a Cristo. Mi boca dirá lo que glorifica a Cristo. Estamos muy empeñados, hermanos, en dejar el cigarro. Estamos muy empeñados en dejar de hacer eso malo, por decir algo. No debemos empeñarnos en dejar de hacer lo malo. Necesitamos empeñarnos en empezar a hacer lo bueno. Empezar a hacer lo bueno. Y cuando lo bueno invada nuestra vida, lo malo no tendrá lugar. Hermanos queridos, el doctor me dijo, yo no podía cortar tu pierna donde lo marqué, porque ya estabas invadido, tu muslo estaba invadido. Si cortaba donde dije, te iba a dejar sin pierna y con el problema. Eliseo, hermanos, nos da la lección de la vida. Nos enseña que para resolver el problema hay que atacarlo desde sus cimientos, desde sus raíces, cortarla y no dejarle ni raíz ni rama. Si usted corta la raíz, la rama se va a secar y no habrá fruto de mal, no habrá fruto de pecado. Eliseo se dirigió a las fuentes de las aguas y la Biblia dice que vertió la sal. Y al verter la sal dijo, así dice Jehová, yo sané. Yo alabo el nombre de Dios. Y el tiempo en que el profeta presenta la acción es presente, es diciendo que Jehová lo hizo ya, está haciéndolo, lo hizo el Señor. Yo sané estas aguas. Todavía Eliseo no termina de verter la sal y ya Eliseo cree que Dios lo hizo. Y ahí está la fe. La fe no es ver a Dios haciendo lo que yo quiero. La fe es verme a mí haciendo lo que Dios quiere. Creer que Dios lo hará y yo voy a hacer mi parte porque Dios va a hacer la suya siempre.
y no habrá más en ella enfermedad ni muerte. Termina el versículo 22 diciendo esto: no habrá más enfermedad ni muerte en ella. Y el 22 dice: y el agua quedó sana. Así quedaron saneadas las aguas conforme a la palabra que Jehová dijo a Eliseo. Amados de Cristo, existe un río hoy en día y los estudiosos hídricos sostienen que es el mismo río que también es llamado el arroyo de Eliseo. Este río es llamado Ain es Sultán. Los estudiosos hídricos, repito, sostienen que este río nunca ha bajado su cauce. Siempre ha irrigado los valles que delimitan su cauce y que aquellas aguas han llevado vida, salud, bendición y ha llenado de frutos todo aquel lugar. Me gustaría preguntarte este día, ¿qué tipo de agua está corriendo por tu cauce? ¿Aguas sucias, aguas negras, o estás siendo ese canal de bendición para que otros sean refrescados? Quisiera ir cerrando y puntualizar, rebobinar. Primero, aquellos hombres se negaron a vivir bajo maldición y buscaron de Dios la bendición de revertir aquello en bendición. Y Dios le concedió esa petición. Segundo, Eliseo pide que busquen una vasija y que pongan en ella sal. Podía haber sido esto el salario o más bien la parte humana. Yo quiero decirte, haz tu parte que Dios va a hacer la suya. En tercer lugar, Dios busca, hermanos, hombres y mujeres que estén dispuestos a ser usados como vasijas útiles en sus manos, dedicadas, consagradas para Él, y que al ser sal llevemos sabor a este mundo insípido. ¿Cuánta gente busca en las drogas saciar el deseo de su corazón? Pero ese deseo se pone más amplio, más grande. ¿Cuánta gente busca calmar la sed de su alma tomando de los licores y de las aguas de este mundo? Pero esa sed se intensifica cada día y cada vez más. Solo una fuente puede calmar la sed de este mundo. Solo una fuente puede saciar la sed de tu familia. Solo una fuente puede calmar la sed de tu seco corazón. Cristo es la fuente de agua viva. Cristo puede curar esas aguas enfermas. Cristo puede sanar ese cauce enfermo que por mucho tiempo debió llevar agua limpia, agua sana, agua dulce. Tal vez esté hablando para alguien que no ha tomado la decisión para enfrentar la situación complicada y adversa que ahora vive. Alguien tomó esa decisión por usted, decisión errada. Alguien tomó por usted esa decisión sin consultarle. Y ahora usted está viviendo bajo una situación complicada, dolorosa, adversa. Tú no tomaste la decisión de esos malos resultados, pero puedes tomar hoy la buena decisión de una vida mejor en Cristo Jesús. Puedes tomar ahora la buena decisión de un camino tranquilo en Cristo Jesús. Aquellas aguas fueron sanadas y como tal, si las aguas fueron sanadas, los que bebían de ella también fueron sanados. Sus animales fueron sanados, sus tierras fueron sanadas. Los frutos ahora daban a su tiempo y con la hermosura necesaria. Amados de Cristo,
El último punto, el problema hay que atacarlo en la raíz, en la cabeza. El problema es que nos hemos apartado del dador de todo bien. El problema es que hemos puesto en segundo plano aquel que debería estar no en primero, sino en el único de todos nuestros planos. Jehová, Jesucristo. Y Jehová Dios tuvo la bondad de revertir y de sanar aquellas aguas, puede revertir tu reino encantado y bendecirlo con su presencia. El Dios del cielo este día quiere bendecir tu casa, tu familia y sobre todo sanar ese cauce para que por él corra agua limpia, agua viva. Y al ser sanados con la palabra viva de Dios, llevaremos también salud a otros. Dios nos sanará por dentro y también nos sanará por fuera. Finalmente, es verdad que el médico cortó mi pierna, pero hubo algo que no pudo cortar ni va a poder hacer él ni nadie nunca. Es mi decisión, es mi deseo, es mi entrega al Dios del cielo que ha sanado mi vida. Es cierto que ando en una silla de ruedas, pero soy feliz en Cristo Jesús. Es cierto que me falta una pierna, pero estoy entero en Cristo Jesús, estoy completo. Quiero decirte que yo no necesito caminar para ser feliz. Yo no necesito mis pies para ser feliz. Necesito a Cristo Jesús, el mismo que tú necesitas hoy. El mismo que necesitas para que sane tus aguas enfermas. Ruego a Dios que su palabra sea de bendición para ti este día. Quiero rogarte me permitas orar y si quieres acompañarme, pues te lo agradecería todavía más. Ruego al Dios del cielo que haya un corazón dispuesto a abrir al Dios Todopoderoso su vida para que Él la sane. Acompáñame ahora. Padre amado, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Aprendemos hoy que no podemos quedarnos a ver qué pasa. Podemos movernos y hacer que las cosas pasen. Aprendemos hoy que somos vasijas creadas por Dios y que necesitamos volver al uso útil y consagrado en las manos del Dios que nos ha creado. Aprendemos o recordamos hoy que las aguas pueden ser sanadas con el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Sana nuestra vida, sana nuestro cauce, sana nuestro entorno y ayúdanos a que, como el arroyo de Eliseo todavía fluye y refresca, nosotros podamos ser esa fuente de agua viva que salpique a otros para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.